Pues hoy voy a hablar de este tema que suena un poco raro, unicornios digitales, que tiene que ver con el futuro de la tecnología, pero más que solo esa perspectiva del futuro de la tecnología, tiene que ver con algunas acciones que nosotros, ustedes pueden tomar. Pero quiero empezar con una historia, algo que pasó en Alemania en 1975. En ese momento, uno de los más famosos pianistas de jazz se había comprometido a dar un concierto en un pequeño pueblo, como 500 kilómetros fuera del centro de Alemania en ese entonces, y era un pianista muy reconocido. Mandó solicitar un piano, pero resulta que en esa pequeña ciudad se confundieron los que subieron el piano y llevaron uno que no era el que se había solicitado. El pianista estuvo viajando entonces por 5 horas, tenía 2 días que no había dormido bien, estaba enfermo del estómago, lo recibieron en un auto de lujo, todo parecía muy bien cuando llegó a descubrir que ese piano no funcionaba muy bien, los pedales no daban, el piano no estaba afinado y sin embargo, en ese momento lo que inicialmente pensó es cancelarlo. Habían puesto ya los ingenieros en sonido, habían preparado para hacer una grabación y pues un poco era la duda de si enviarlos de regreso a sus casas o no. Trató de ir al hotel, trató de descansar, pero no podía. Después de comer un poco, porque además esta función era a las 11:30 después de una función de ópera, pudo llegar y decidió que lo iba a hacer, que lo iba a intentar. Además decidió que como los ingenieros de sonido estaban ahí, quería por lo menos él tener una grabación por él. Y el resultado es que ante el lleno total del evento, que había 1,300 personas, esta resultó ser la mejor interpretación de este artista de toda su vida. Y no solo ello, llegó a ser el mejor álbum vendido de jazz de piano, aún hasta el día de hoy. Entonces, hubo adversidades tremendas que lo obligaron a improvisar y a cambiar su plan. Hoy voy a hablar sobre muchas de esas ambigüedades, cosas que están pasando, obviamente lo que hemos vivido el año pasado, y cómo podemos usar todo eso para continuar adelante en nuestro camino, para reforzarlo, para seguir adelante. Y regresaré un poco más al final para dar más detalles de esta historia, algo que revelaré un poco más adelante. Bien, mi información que ahora ven en la pantalla únicamente es para que ustedes me puedan contactar. A partir de este momento, pues con todo gusto estaré listo para responder preguntas adicionales. En lo que el tiempo nos permita hoy, lo haremos, así que preparen sus preguntas que tengan y con todo gusto llegaré a ellas. Ahí están mis cuentas de Twitter, en Flipboard es donde hay un registro de todo lo que anteriormente he publicado. Más que hablar un poco sobre mi trayectoria, sí creí que era importante describir los temas en los que he participado y por eso preparé esta lámina. Entonces, yo terminé mi carrera en 1993. En ese entonces ya trabajaba para Microsoft como consultor externo y esto lo logré, pues ahora sí que tratando de adelantarme y en ese entonces pues Windows era una novedad, pero era algo que yo conocía y podía programar. Y eso me dio oportunidad de trabajar en México durante 14 años. Al fin del periodo, tuve la oportunidad de que me invitaran a dirigir la región de América Latina, todas las relaciones con desarrolladores de software. Y ese fue el momento en que empezó todo el tema de la nube, que hoy parece mentira, sigue siendo aún muy acelerado por COVID, pero nunca en ese momento imaginé que iba a llevar tanto la transición de los sistemas tradicionales de cómputo a los actuales. En ese momento era responsable de trabajar con los startups o emprendimientos tecnológicos, las compañías que hacían esto, de evangelizar en grandes empresas sobre las nuevas tecnologías, de tratar de posicionar
la tecnología de Microsoft versus otros sistemas, en ese entonces Linux. Y después de ese trabajo en la región, decidí cambiar y venir a Seattle, en donde está el corporativo, para vivir otra perspectiva. Y aquí tuve la oportunidad de tomar un trabajo en la plataforma de datos. Esto fue en el 2010, justo en la época en la que empezaba toda la explosión de datos, Big Data, Hadoop. Y fue un periodo muy interesante y de muchos aprendizajes para mí en un rol de Product Manager, que voy a hablar un poco más adelante de esto, porque si bien yo al principio, cuando inicié mi carrera, era desarrollador de software, después me volqué realmente a un tema de alianzas, estrategia y el llegar a Estados Unidos, donde todo es altamente especializado, fue un shock porque aun cuando tenía buena experiencia acumulada de México y del país, aquí las expectativas eran de conocer muy a fondo ciertos temas particulares. Siempre he sido un apasionado de las nuevas tecnologías. Entonces, en ese entonces ya conocí un poco sobre blockchain, criptomonedas. En el 2015 tuve la oportunidad de que Amazon me llamara y entonces entrar a otro tema que es el Cloud Marketplace o una tienda de software empresarial. Y los últimos 6 años he elaborado aquí y creo que lo que ha sido para mí muy interesante es que en esta tienda de software empresarial comercializamos muchas de las nuevas tecnologías de software y tengo la oportunidad de trabajar con estos unicornios digitales. Las compañías que están creciendo como Amazon lo hizo en la década pasada, ahora son algunas compañías de seguridad y algunas compañías en categorías como Robotic Process Automation, que está allá abajo, RPA. Empresas de seguridad están siendo sumamente exitosas en este espacio. Hay nuevas tecnologías y voy a hablar un poco más de todo esto en un momento, pero me gustaría quizás, para ir haciendo esto muy interactivo, mostrarles un poco. Este es el sitio en donde yo trabajo, AWS amazon.com/marketplace. Y aquí ustedes pueden llegar y encontrar aplicaciones de una serie de categorías de software diferentes, seguridad, aplicaciones para desarrollar software, aplicaciones de negocio, centros de contacto, comercio electrónico, aprendizaje a distancia. También vendemos modelos de lenguaje máquina preconstruidos, porque muchas veces se requiere una gran cantidad de datos para entrenar estos sistemas y muchos de nuestros clientes no tienen esos datos para entrenarlos. Así que aquí hay proveedores que tienen acceso a grandes cantidades de información, preentrenan los modelos y los ofrecen listos para ser usados incluso por un analista de negocios. Es relativamente fácil poder utilizar todos estos sistemas. Después voy a darles algunos apuntadores donde pueden ver algunas demostraciones. También se venden productos de datos. Esto cada vez es más común. No sé si lo hayan escuchado, pero por ejemplo, en Nueva York, donde está todo, pues el mundo financiero, ellos compran datos, por ejemplo, de quiénes están volando en jets privados, de dónde a dónde. Y con eso tratan de deducir qué alianzas se están gestando. Entonces, este es un set de datos sumamente popular, muy adquirido por todos los bancos e instituciones financieras. Finalmente, también hay cosas relacionadas a Internet de las Cosas y soluciones de industria. Una de las cosas que esta interfaz permite es, yo llego, escojo, digo, sistemas operativos y aquí puedo encontrar versiones, vamos a decir, mínimas o versiones que están listas para soportar más ataques informáticos y puedo seleccionar software que es gratuito, software que puedo pagar por hora, por minuto, por usuario, dependiendo del tipo de producto, software que puedo probar gratuitamente y puedo escoger si quiero que sea entregado en forma de software como servicio, como imágenes. Entonces, si conozco una solución, está muy bien. Yo fui responsable de construir esta otra parte de soluciones. Y esta parte de soluciones lo que hace es que me permite encontrar
los problemas más comunes para diferentes personas que trabajan en tecnología de información, como puede ser el líder de informática, como puede ser las personas encargadas de operaciones, o como puede ser un arquitecto que está pensando moverse a la nube, o finalmente el encargado de seguridad. Y el encargado de seguridad, vean que hay aquí una variedad de 16 diferentes casos de uso. Entonces, la tecnología se ha hecho muy complicada. Ha pasado de algo que se empezaba a usar, había ciertas soluciones de negocio, pero tan solo esta categoría de seguridad, y aquí ustedes podrán aprender de cada una de estas categorías qué significan. Cuando yo me migro a la nube, necesito considerar cosas que no lo tendría que hacer en mi ambiente tradicional. Aquí pueden venir y aprender sobre esas soluciones y esos líderes de mercado. Pueden ver demostraciones de video, pueden entender cómo funciona la arquitectura, pueden leer de clientes o de compañías que están usando estas tecnologías. Entonces, es un lugar donde podrían aprender todo lo que está pasando. Hay otro lugar que les quiero mostrar, quizá que sea más fácil, pero esto les da una idea de qué es el Cloud Marketplace. Cloud Marketplace, hoy apenas el 25% de empresas Fortune lo están utilizando, pero reduce la fricción. Creemos que este marketplace reduce en la mitad el tiempo de buscar una solución y si encuentro algo que necesito, puedo probarlo durante 3 días y al cuarto día enviarlo en producción a nivel mundial. Nunca había sido tan rápido poder probar, evaluar y lanzar soluciones de software. Ahora, quiero mostrarles otras cosas. Para mí, ¿qué es más importante? Y siempre que hablo con jóvenes, escucho y digo, me preguntan, ¿cómo puedo trabajar en Amazon y cómo puedo trabajar en Microsoft? Y yo les digo, sí, podemos hablar de eso, pero ten en mente algo. Las compañías que hoy se están gestando, estos unicornios tecnológicos, son el siguiente Amazon y son el siguiente Microsoft y el siguiente Google. Entonces, CB Insights, este sitio que ahora pueden ver aquí, es precisamente uno que se encarga de continuar y de ver la lista de las siguientes compañías que van a estar en que van a ser estos ganadores, estos gorilas tecnológicos. Yo los invito a que ustedes se registren y naveguen el sitio, pero básicamente aquí van a poder encontrar muchas de las historias sobre todo lo que está sucediendo en esta parte. Mucha de la información es gratuita. Aquí hay tendencias tecnológicas. Pueden encontrar y pueden ver la lista de compañías que está entrando en cada una de las diversas áreas. Entonces, es un buen lugar para entender quién está entrando al mercado. El otro esquema es Forbes, esta revista de negocios, y Fortune también tienen listas de las redes de la nube privada. Entonces, ustedes pueden entrar y pueden ver estas listas. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, hoy las que aparecen hasta arriba son Snowflake, compañía aquí en Seattle, UiPath, que es precisamente esta compañía de Robotic Process Automation o RPA. Esto no tiene nada que ver con lenguaje máquina ni con robots de hardware, sino tiene que ver con cómo una tarea que un usuario hace, repetitiva, se puede automatizar. Y hace poco Microsoft anunció que Windows 10 iba a tener herramientas que permiten hacer estas funciones. Todo resultado de estas nuevas batallas que se empiezan a librar. Todavía hay muchas compañías de datos como Databricks, Confluent, administración y gobernanza de datos son temas muy importantes. Cómo realmente entender cuál es el origen de los datos. Pero hay otras compañías interesantes. Muchas van a existir también en el tema de seguridad. Y estas son las compañías que ustedes tienen que observar y perseguir y quizás hacerse expertos. Esto creo que es parte de esta primera historia. Entonces, déjenme regresar a la presentación hacia acá. Temas tecnológicos de novedad, hay muchos. También el año pasado incursioné más en cómputo cuántico. Cómputo cuántico está empezando a ser, y yo creo que para el 2025, realmente muchas de las empresas grandes
van a tener ya inversiones en este tipo de tecnologías. Lo irónico es que ustedes pueden aprender hoy cómputo cuántico gratuitamente, porque las plataformas tanto en Amazon como de las compañías que están haciendo esto como D-Wave le permiten a cualquiera de ustedes entrar y crear una cuenta gratuita y entrar a los simuladores e incluso llegar a acceder cuando presentan un proyecto interesante, todas estas tecnologías sin costo. Cómputo cuántico es esa capacidad de procesamiento que hoy permite resolver problemas que en el cómputo tradicional no se podrían. Otro de los temas que está muy de moda, en el cual he estado leyendo mucho recientemente, es este tema de ETF. ETF es acrónimo de tokens. Tokens es en criptomonedas, en la tecnología de blockchain, no solo hay Bitcoin, no solo hay esta capacidad de esta moneda digital, sino que algo interesante sucedió aquí. ETF significa un token no fungible, o sea, un token es algo parecido al Bitcoin. No fungible es una palabra extraña, pero no fungible significa lo siguiente. Si ustedes llegan a un banco y no les gusta su billete de 100 pesos y no está roto ni maltratado, lo pueden cambiar por otro billete de 100 pesos. Y ese billete es original único. Bueno, ETF es esa misma aplicación de Bitcoin aplicada a que pueden asociarla a cualquier objeto digital. Entonces, los artistas están empezando a utilizar estos tokens para garantizar que una pieza de arte es original. Y entonces, veamos esto un segundo. Lo verdaderamente interesante de toda la tecnología digital es que yo podía hacer una imagen y la podía hacer 1 millón de copias y la podía distribuir y no me costaba nada. Eso fue fabuloso, pero eso va en contra de las obras de arte porque al final del día la Mona Lisa no solo fue la única obra creada, no solo fue la única pintura creada por el autor, sino que bueno, además de ser una obra excepcional, sino porque se sabe quién la hizo. El autor de una obra es quien hace la diferencia. Entonces, esta nueva tecnología de ETF permite crear una obra digital que tiene un origen específico. Y entonces se puede determinar quién es el dueño y de dónde proviene y quién tiene los derechos sobre esa obra. Eso es lo verdaderamente importante. Ahora, combinan esto con las nuevas tecnologías visuales. Los artistas hoy en día están creando dibujos que cambian dependiendo de la temporada del año. Y entonces es una ventana que está observando hacia afuera de un jardín donde se ven las temporadas. Incluso la obra digital puede cambiar en base a desde dónde se está viendo. Si la están viendo hoy en Cancún o si la van a ver mañana desde alguien que esté en Europa. Puede cambiar en base a quién la esté viendo, desde qué dispositivo lo esté viendo. Porque al final del día es un programa, pero ese programa tiene esta cualidad de ser capaz de ser distinguida, un certificado de origen. Ese certificado de origen también puede establecer que solo existen 10 copias. Y desde luego, yo puedo copiar eso con una videocámara, pero no es el original. Puedo también dividir una obra de tal manera que decir, quiero vender esta obra entre 100 personas. Y puedo hacerlo, y entonces cada persona es dueña de una parte. Un sitio muy importante que tienen que investigar, que les recomiendo conocer, se llama OpenSea. Y OpenSea es todo este lugar, vamos a ver, OpenSea.io es el lugar donde pueden encontrar mucho de este arte y aquí pueden verlo e incluso ustedes pueden querer hacer un dibujo y ponerlo y venderlo en el equivalente a 100 pesos, 1000 pesos. ETFs son algo creo que muy importante que vale la pena que conozcan. Déjenme ver, voy a intentar borrar todo esto. Ok, ahí estamos. Eh, y es algo que, de nuevo, ustedes lo pueden explorar en su casa. Todo esto también es el inicio realmente de la verdadera era del cómputo distribuido, porque hoy en día, básicamente, pues hay algunas compañías que quizá tengan un gran control sobre su información. Lo que está pasando es el cómputo descentralizado
ese realmente pretende ir y cambiar todo esto, haciendo que miles de servidores participen de tal manera que nadie pueda tomar el control. Blockchain, en el fondo, es una base de datos centralizada, pero es una base descentralizada que no puede ser manipulada por una sola persona. Entonces, el Internet que vamos a ver, todos estos dominios IO, son esta nueva serie de funciones. Muy bien, vamos a pasar a las recomendaciones aquí importantes del día de hoy. Ahí pude recorrer mucho simplemente para entender qué está pasando en el mercado. Pero si vamos a ver, yo creo que hoy lo que tengo para ustedes son compartir 3 ideas. La primera idea es, para tener éxito en el futuro, considera montarte en la ola del futuro. Yo creo que para mí, yo tuve la ventaja y también le agradezco a Dios que creo que estuve en el momento oportuno cuando algunas de estas tecnologías empezaron a surgir y eso me ayudó en mi trayectoria profesional. Entonces, investiguen estos sitios que les acabo de comentar, investiguen este Flipboard. La vez pasada que comentaba con algunos de ustedes, les mostraba algunos de los artículos que tengo ahí en Flipboard, pero todo lo que me dedico normalmente a escribir es precisamente muchas de estos artículos que me llaman la atención. En el futuro van a ver que hablo de muchos de los artículos de cómputo descentralizado, nuevas tecnologías de software, pero nuevas cosas que están pasando. Por ejemplo, en la industria automotriz hay compañías como NIO en China que están realmente dándole grandes problemas a Tesla, porque crearon un mecanismo en donde ustedes pueden llegar y en lugar de esperar a que su auto se cargue en media hora, pueden cambiar la batería en 3 minutos. Entonces, aún los innovadores como Tesla realmente están siendo retados por nuevas ideas, nuevas aproximaciones. Pero ya, esto fue lo que pude cubrir en esta pequeña parte de la conversación. Déjenme entrar a una segunda recomendación, porque quiero dejarlo en solo 3 recomendaciones muy sencillas. Y la recomendación aquí es la siguiente: acude siempre preparado. Suena algo sencillo, pero les voy a plantear. Una vez que en Microsoft yo tuve la oportunidad de ser director de nuevas tecnologías, pude llegar un día con Telmex y estaban algunas de las personas líderes de tecnología de Telmex. Yo iba muy confiado y fue un grave error porque cuando yo pensaba presentar los beneficios que los productos podían ofrecer, me di cuenta de que no había hecho bien mi tarea de entender a fondo cuáles eran realmente los problemas de Telmex. De tal manera que me encontré en una situación con que, de hecho, consideré que tal vez fue una de las peores presentaciones que había hecho en mi vida. Y a partir de ese momento decidí que eso nunca iba a volver a suceder. De tal manera que efectivamente ahora, siempre que me preparo para ir a una junta, a una reunión, trato de anticipar qué preguntas me van a hacer, qué, cuáles son los problemas, cuál es el entorno económico, cuál es el entorno tecnológico, cuál es el entorno, cuáles otras limitantes existen que pueden existir. Y hay muchas cosas que puedo recomendarles a este aspecto. Una de las cosas que les quiero recomendar es un canal de YouTube. Está en inglés porque todo este contenido está en inglés. Si no dominan el inglés, ese es el lugar donde van a tener que empezar. Esta pequeño canal, no tan conocido en Facebook, Firm Learning, es un consultor de una de estas firmas de consultoría que tiene sesiones excelentes desde cómo tomar notas, que puede ser algo trivial, pero que en el mundo profesional la mayoría hacen mal, cómo analizar un problema y cómo resolver un problema. Esto quizá no lo han vivido ustedes. Cualquier grande compañía, cuando tiene un problema que no puede resolver, contrata a una de estas firmas de consultoría, los Big Five, y ellos mágicamente pueden llegar y pueden resolver un problema de maneras que casi no anticipábamos.
Esta persona, que es un consultor de esa compañía, sacó su propio canal en donde enseña cómo resuelve todos esos problemas. Y hay una cantidad de bibliografía y libros que te dicen, hay 3 maneras de resolver grandes problemas. Uno de ellos es simplemente, por ejemplo, entendiendo a fondo cuáles son los problemas que has identificado. Otra manera es teniendo conversaciones muy profundas y verdaderamente escuchando al cliente. Claro, todo esto suena trivial, tiene mucho detalle detrás de ello. Los invito a que puedan verlo. Al final del día, creo que si necesito dejar solo 3 ideas, esta sería la segunda. Prepárate en exceso para cualquier cosa que vas a hacer. Prepárate para caer y volverte a levantar. Y el ejemplo que ponía aquí es, si nosotros los adultos tuviéramos que aprender a caminar a esta edad, muy pocos lo haríamos, porque los niños sí son capaces de, cuando se caen, levantarse muchas veces y volver a regresar y volver a intentarlo, hasta que lo logran. Entonces, es una preparación, es una combinación de también repetir varias veces lo que pensamos hacer. Tercera recomendación que tengo para ustedes el día de hoy es la siguiente. Identifica en qué eres bueno. Hay un libro que se llama Ahora, descubre tus fortalezas. Existe en inglés, existe en español. Ese libro tiene un cuestionario que les ayuda a entender cuáles son sus fortalezas y clasifica, me parece que alrededor de 50 fortalezas. Vale la pena verlo. Es importante conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero yo creo que es más importante entender una cosa: ¿en qué puedes ser excepcionalmente bueno, mejor que los demás? ¿Y cómo puedes contar esa historia cuando te estén entrevistando? Yo creo que esto es algo clave. Una de las cosas que en Amazon considero fabulosa es que las metas que nos fijamos son sobrehumanas. En mi pasada experiencia en Microsoft, generalmente lo que prometes en tu plan anual lo tienes que cumplir, o si no, tu trabajo está en riesgo. Y esto sucedía en muchas compañías. Compañías tradicionales han sido evaluadas y te esperan que logres lo que tú dijiste. Pero en Amazon no es así. En Amazon nos piden tener metas que parezcan imposibles. Y lo irónico es que casi siempre acabamos excediendo los resultados que nosotros mismos creíamos que íbamos a lograr al principio. De acuerdo, entonces he visto por practicarlo que es muy importante hacer esto. Así que aquí tengo 2 recomendaciones para ustedes, si les interesa leer un poco más. Todas las compañías tienen esto, tienen principios. Microsoft tiene ideas y principios, Google tiene principios. Los reto a que vayan a los sitios de Microsoft, Google y Amazon y descubran cuáles son esos principios y después evalúen cuál de estos ustedes tienen, porque cuando nosotros contratamos en Amazon, de hecho no preguntamos casi nada sobre el aspecto tecnológico y las competencias, sino lo que nos interesa más es la cultura y entender la gente que se acopla a estos principios. No los voy a cubrir el día de hoy, pero ustedes los pueden leer. Obsesión por clientes es uno. Si realmente no creemos que queremos resolver eso, en mi primera semana que trabajé en Amazon, cuando llegué, me invitaron a una junta donde el planteamiento era: ¿cómo podemos ayudarle al cliente a reducir lo que nos está comprando? Inicialmente esto me pareció muy extraño, pero después lo entendí. Y es que descubrimos que estaba usando ineficientemente los recursos. Entonces, lo verdaderamente correcto hacer en ese momento es decirle y ayudarle y decirle: apagando esto puedes pagar la mitad de lo que estás pagando. Y eso es lo que hemos practicado y eso es lo que hemos hecho. Otros principios de liderazgo son el simplificar cosas que son complicadas, el tener un sexto sentido sobre lo que va a suceder, el ser curioso y el aprender constantemente. Muestra esto en tu currículum. Si además hay todos estos cursos de Coursera allá afuera, gratuitos, y de universidades muy prestigiosas, ¿por qué no tomar alguno de esos cursos y agregarlos a tu currículum? Para mí es muy importante. Contrato mucha gente
Y siempre que veo que no viene algún curso que el individuo tomó en el mes pasado, me desanimo un poco, pero desde luego hay que estar abierto a ver todo lo que cada quien incluso puede hablar en una conversación. Estándares altos. ¿Cómo puedes decir que realmente tú haces un trabajo profesional? Pensar ideas grandes. Google lo tiene esto, Microsoft lo tiene, le llaman también, cada quien le llama diferente, muy shot. Ideas que realmente puedan transformar al mundo. Todo tiene un sentido de urgencia en este mundo. ¿Cómo lo puedes hacer rápido? En Amazon hacemos inspecciones de negocios semanales y cuando algo va mal, las hacemos diarias. En las compañías tradicionales, el modelo de negocios era hacer lo que le llaman Quarterly Business Review. Estás perdido. Si solo tienes 4 inspecciones de negocio en el año, no hay manera de que corrijas el rumbo. Tienes que corregirlo mucho más rápidamente. Entonces, los invito a que descubran y traten de analizar cuál es esa superpotencia con estas herramientas y también preguntándole a las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, estas son las 3 cosas que quiero dejar hoy muy claras aquí. Me gustaría ahora pasar a una etapa interactiva de preguntas y respuestas con cualquier duda que tengan, que crean que puede ser relevante para ustedes en esta incorporación profesional o de algunas nuevas tecnologías, si lo conozco, les podré decir. Y después regresaré nada más a hacer algunos comentarios finales, pero abro el foro. ¿Cómo es que, bueno, dentro de lo que Dani. ha hecho, cómo es que llegó a ser desarrollador en Microsoft? Muy bien. Eh, en realidad yo aprendí a programar cuando compré una computadora personal, estaba en un viaje en Estados Unidos, mi papá me dijo, deberías en lugar de comprar un videojuego, comprar una computadora, así que dije, pues buena idea, lo voy a comprar porque y podré jugar lo que quiera. Y cuando llegué a mi casa le dije, oye papá, ¿por qué no me enseñas cómo programar algo? Y me dijo, no, yo no sé programar, pero pues es algo que tú puedes hacer. Así que curiosamente agarré el manual, aprendí a programar Basic y de repente pues esto iba en la preparatoria. Así que realmente aprendí a programar antes de la carrera y eso me ayudó a decidir que quería yo ser ingeniero en software. Así que escogí la carrera y para mí fue relativamente fácil porque me gustaba hacerlo. Y en ese entonces había muy pocos programadores, así que tuve una oportunidad quizás un poco única. Pero al final del día, sigo creyendo que hoy los programadores, lo que escucho que usan es esta plataforma que se llama Let Code, y así es como se preparan todos para las entrevistas de trabajo en Amazon, en Microsoft. Y sé que esta guía te lleva de la mano lo que vas a hacer. Y sigue habiendo una gran demanda por desarrolladores, entonces te recomendaría ir y visitarlo. No hay nada más que intentar varias veces. También tengo la experiencia que después de mí llegaron varias personas que querían trabajar en esto. Si dominas el inglés y haces este tipo de sesiones, eventualmente reinténtalo, va a haber es probable que se abra la oportunidad. Y una cosa que quiero también aprovechar a decirles aquí en extender la respuesta un poco, es los invito también a que conozcan mucho de este rol que es Product Manager, porque creo que este rol no se conoce muy bien en América Latina y es fundamental porque es un rol que conecta a los ingenieros con la gente con el usuario, con quien tiene una necesidad. Y entonces son las habilidades para verdaderamente construir un producto, que tienen que ver más con definir qué cosa realmente el producto debe hacer y cómo lo debe hacer, más que solo programarlo. Y esto te lo comento porque creo que Product Manager tiene un gran rango de posibilidades y de crecimiento y sería un área que yo les invitaría que hicieran. Cuando veas una vacante, puedes enviarme un correo y yo puedo enviar una recomendación interna, pero no hay tanto más un secreto que entender de nuevo qué tecnologías están surgiendo
Otra cosa que puedes usar para entender lo que está ahí de tendencias de desarrollador, otro sitio es Evans Data. También te puedes inscribir en su newsletter de manera gratuita y aquí puedes ver cuáles son todas las tendencias de desarrollo de software. Publican reportes que son gratuitos, tienes que buscarlos, y aquí te dice cuáles son los lenguajes que se están usando más, cuáles son los frameworks que se están usando más, cuáles son las otras tendencias. Entonces, con eso contesto tu pregunta y regreso para ahora otra pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Le cedemos la palabra a Hilda del Cebetis 72. Adelante, Hilda. Buenas tardes, me gustó mucho su plática, pero quería preguntarle algo como personal. Usted nos mencionó que para identificar nuestras habilidades, una forma en la que podemos identificar nuestras habilidades y fortalezas, o para saber en qué somos buenos, es buscar o basarnos en los principios de las corporaciones que usted nos comentó. Pero yo quería preguntarle que cómo fue que usted pudo identificar en qué es bueno, porque creo que muchas veces algo difícil para nosotros es saber cuáles son nuestras fortalezas o saber en qué cosas somos buenos. Entonces yo quería preguntarle que cómo es que usted pudo identificar eso. Sí, la realidad es que este superpoder del que estoy hablando, en realidad lo vivimos y lo hacemos. Entonces, a veces no lo percibimos, pero si le preguntamos a las personas con las que están a nuestro alrededor, con nuestros compañeros de trabajo o en las oportunidades de trabajo que tengamos, es simplemente un diálogo, o sea, pero en general todos en algo somos buenos y simplemente a veces no pensamos en ello. Realmente no hay una receta que yo conozca que te pueda decir muy fácilmente, pero al final del día analiza qué es lo que te gusta hacer, en qué has destacado, en cuáles áreas de la carrera, en cuáles proyectos has tenido lo que te ha dado más satisfacción y más reconocimiento. Y sí, a veces no es fácil descubrirlo, pero sin embargo, no debería ser tan complicado. Y el libro que te mencionaba puede ser un buen punto de partida. Aquí obtuve ahora el libro en inglés, Descubre tus fortalezas. Este libro también te va a ayudar a entender porque el mapa que tiene de fortalezas como que sirve de guía y de referencia para después ayudarte a determinarlo. Pero no tienes que hacer nada, sino simplemente aplica el libro, aplica la metodología y ahí vas a encontrar muchas de esas fortalezas. Estoy seguro. Si se me ocurre algo más adelante, te lo comparto, pero por ahora creo que nada más eso sería. Busca también descubriendo tus superpoderes, pregúntale a Google. Seguro que encontrarás muchas más cosas de las que ahorita puedo en este momento yo recordar. Siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias. Cedemos la palabra a Ricardo Flores. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Flores y mi duda es que usted qué tan productivo o conveniente ve el aprendizaje de los idiomas al momento de ingresar a una empresa muy grande ya como Microsoft, Google y Amazon. Muy bien, sí lo mencioné en la charla. El inglés es un idioma sumamente importante para cualquier programador porque para muchas de las oportunidades van a existir de realizar trabajo a distancia de grandes empresas que tienen esta demanda. Y entonces el poder entender, el poder participar en los correos es muy importante. Yo diría, tan solo el inglés es lo que sería muy importante de dominar por los esquemas de trabajo y de comunicación. No necesariamente considere que de dominar más lenguajes tenga beneficios adicionales. No, con inglés es suficiente y eso va a ser fundamental porque
los procesos de contratación, los procesos de reclutamiento, los sitios donde hay, vamos a decir, el proceso de ser nuevo una empresa, generalmente están hechos solo en inglés. Entonces, sería difícil para una persona que entre todos esos recomendaciones de los primeros 90 días. Sí, se traducen para otros roles, pero quedan desactualizados. Entonces, estás ante una gran desventaja. Eso sería en breve. No hay más que elaborar, pero hazlo. Domina el inglés, además de dominar bien una tecnología. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta para el CEBETIS, el turno para el estudiante del CEBETIS 72. Es Día, solo alcanzo a ver el nombre que con Día. Adelante, del CEBETIS 72. Diana. Bueno, mi duda es algo que a mí se me complica mucho en el ámbito de la programación. Siento que es el tiempo. ¿Usted cómo nos podría decir como para administrar nuestro tiempo, para tener una mejor capacidad y rendimiento en la programación? Porque es lo que yo, la verdad, siento que es lo que más se me da. Muy bien. Yo pensaría que la administración de tiempo es el mayor enemigo en todos los roles, no solo en programación, sino en cualquier otro rol. Yo creo que además este problema ha empeorado mucho porque todos estos estímulos que recibimos de Internet, de las aplicaciones de información, ha provocado que me parece que incluso la atención de un pez es actualmente mayor que la atención que un humano puede tener en cualquier problema. Esto digamos que no existía hace años, pero el exceso de información lo está provocando. Y hay una gran cantidad de técnicas, como la técnica Pomodoro, que te dice, concéntrate por 10 minutos, haz lo que tengas que hacer y una vez que lo termines de hacer, ya puedes hacerlo. Obviamente ha habido, tradicionalmente para desarrollar proyectos complejos, la técnica que existía, se llama waterfall, era de definir un proyecto y después definir un proyecto que no cambiaba, hacer un plan verdaderamente perfecto. Es difícil porque no podemos anticipar las cosas, y eran proyectos de varios años de duración. Se reemplazó por todas estas metodologías ágiles, ¿no? Que tienen que ver con más estas reuniones dinámicas y tratar de resolver. En Amazon una cosa que me llama mucho la atención es que se trata que todos los equipos de desarrollo de software cumplan con la regla de la pizza, es decir, que con 2 pizzas todos puedan comer, o sea que debe ser un equipo chiquito. Segundo, usan todas estas metodologías ágiles y técnicas como Kanban para poder decir qué necesito hacer hoy, qué necesito hacer el día siguiente. Hacen estas pequeñas reuniones de pie para precisamente validar y decir qué está pasando, cada quien qué está haciendo, qué problemas se está encontrando. Entonces, la administración de tiempo sí es un problema. Hay que realmente primero determinar que estemos invirtiendo el tiempo en lo verdaderamente más importante y no en lo más urgente. Y después, pues hay que hacer ese plan quizás de decir qué necesito hacer cada día, qué necesito hacer cada semana y al final del día validar, regresar y ver si lo hice o si no lo hice. No soy un experto en administración del tiempo. Yo hago algunas de estas cosas que he visto ahí. Me sirve mucho tener una reunión semanal con mi jefe en donde discuto qué es lo más importante a resolver, recibo de él la retroalimentación y después veo si realmente lo completé.
y si no lo he completado, trato de alertar lo antes posible sobre la posibilidad de que eso puede venir retrasado. Entonces, estoy seguro que en YouTube hay una gran cantidad de contenidos de administración de tiempo y un amigo mío da muchos cursos de esto en México. Así que en el correo que les voy a enviar después de esta sesión, voy a dar uno de los, sé que él tiene un archivo donde recopiló 10 herramientas para ser más productivos y unas de esas herramientas son de administración de tiempo. Entonces, con todo gusto voy a compartir este archivo con ustedes y ahí tendrás algún punto adicional de partida. Tenemos Gracias. aún tiempo para un par de preguntas más. Sí, un par de preguntas más. Le vamos a dar el turno a Tomás del Cebetis 28. Adelante, Tomás. Buenos días. Yo quería preguntar qué carrera recomienda estudiar en la universidad para poderse dedicar a la programación. Bueno, yo lo primero que te invitaría es a reflexionar, si tú ya ahorita ya determinaste, dijiste, quiero dedicarme a la programación. En primer lugar, eso no es todo porque yo diría que un programador necesita además conocer algún dominio tecnológico. O sea, necesita ser un programador que conozca del sector financiero, del sector salud o del sector gobierno. Bueno, el sector gobierno tiene muchos subsectores, pero tú quieres programar para qué, pero ¿qué industria te gusta? ¿Te gusta hacer esto para comercio electrónico? ¿Te gusta hacer esto para laboratorios médicos? ¿Te gusta hacer esto para...? Yo creo que un programador necesita, más bien, una persona necesita entender qué industrias le gusta, qué industrias le apasionan, porque vas a trabajar en esto por 30 años. Yo llevo mi carrera, llevo 30 años. Si no fuera algo que no me gustara, que es la tecnología, no sé si aquí estaría dando esta charla el día de hoy. Entonces, busca algo que te gusta de industria y después ya puedes decir, ok, ahora sí voy a programar aquí. Pero ¿por qué solo programar? Si ahora, este concepto que mostré de product management, administración de productos, era un punto de partida. Pero lo que realmente los invitaría a hacer es que vayas y que en las empresas que te llaman la atención veas cuáles son las vacantes abiertas y no filtres por programador, sino empieza a leer las descripciones de puesto. Y las descripciones de puesto muchas veces no dicen ni reflejan ni te imaginas lo que son las funciones que hacen. Entonces, cuando empiezas a leer cuáles son las funciones para las cuales compañías como, de nuevo, Amazon, Microsoft o Boeing o cualquier otra compañía que te llame la atención, Disney, están contratando, es donde realmente te vas a poder dar una idea de algo que vas a decir, esto suena a lo que me interesa a mí, y entonces vas a poder empezar ese trayecto de prepararte para competir por esa posición. De nuevo, con todo lo que hay en YouTube, en Internet y en asociaciones, vas a poder hacerte un experto o en administración de productos o en administración de negocios, business development, desarrollo de negocios. Lee las descripciones y fíjate una ruta para llegar no solo allá. Entonces, tienes que pensar en un trayecto amplio y elevado y la ruta de programación te va a llevar a que te contraten y después eso te va a servir para caminar un camino que te lleve por muchos más años a algo que te dé las satisfacciones y al final el camino realmente de la felicidad son esas subsecuentes satisfacciones, no es un destino al que llegas, sino es repetidamente continuar caminando y descubriendo ese camino. Eso es lo que te recomendaría. Gracias. Vamos por la última participación. Romina, adelante del 72. Buenas tardes. Mi pregunta es, para usted, ¿qué es lo más importante en un programador o desarrollador web? Estoy pensando si... para mí lo más importante sería la capacidad del programador de olvidar lo que sabe, olvidar un paradigma erróneo que se ha hecho obsoleto porque el mundo está cambiando y aprender un nuevo framework y aprender por qué ese nuevo framework es importante y aplicarlo para construir una aplicación. Entonces, en conclusión, la capacidad de olvidar y aprender, que lo pueda demostrar y que
pueda liberarse de esos modelos de pensamiento anterior, sería lo más importante para mí. Pero bueno, actualmente yo no estoy liderando proyectos de desarrollo de software, así que te invitaría a que le hicieras la pregunta a otras personas también en ese mismo esquema. Pero creo que eso sería un factor muy, muy crítico de éxito. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, entonces quisiera solo concluir con un par de ideas adicionales. Y Adelante, entonces, ingeniero. gracias. Resumo. Recuerden esto, móntense en la ola del futuro. Sobreprepárense, prepárense en exceso y analicen esto que les comenté de su superpoder. Creo que esto les ayudará. Pero para terminar esa historia con la que inicié, este disco que lo pueden escuchar en YouTube, esta historia de cómo la adversidad hizo al pianista sacar lo mejor de sí, no solo eso, dar el mejor concierto de su vida, crear el álbum que es el más buscado en todo momento, la improvisación, es el imponerse ante la adversidad, no, es el poder imaginar un nuevo lugar en la adversidad más difícil. Los invito a que practiquen esto. Va a haber muchos momentos difíciles, todos los hemos tenido, yo los he vivido. Piensen cómo pueden sobrepasar esa adversidad, den lo mejor de sí, creen ese momento, creen esa visión, háganlo. Mucho éxito.